presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, estimados amigas, amigos televidentes, a esta entrega de Teledebate. Como habitualmente, vamos a tratar de estar con ustedes, Dios mediante, por la próxima hora, compartiendo algunos temas de interés nacional e internacional que esperamos sean de su agrado. La reflexión de este día dice así: suavizar las penas de otros es la mejor forma de suavizar las propias. Este fue un pensamiento de Abraham Lincoln, el presidente de los Estados Unidos, que lideró bajo esclavos. En el año 1791 la República Francesa proclamó la libertad de trabajo. En 1864 murió en Santo Domingo el general Pedro Santana. Fue el primer presidente de la República Dominicana y una de las figuras más controversiales y execradas de la historia nacional. Unido a los trinitarios en sus comienzos para luchar contra la dominación haitiana, una vez que llegó al poder estableció un régimen autoritario. Promovió la reincorporación a España, reprimiendo violentamente a quienes se opusieron a la misma y ordenando los fusilamientos de María Trinidad Sánchez, general Antonio Duvergé, Francisco del Rosario Sánchez y otros patriotas. Y en 1959 dio inicio a la infortunada expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo contra el régimen de Trujillo por un grupo de anegados patriotas, encabezada por Enrique Jiménez Moya y el doctor José Rodríguez Vázquez. Fue brutalmente reprimida por la tiranía. Muchos de los expedicionarios fueron torturados y asesinados. Solo 5 salvaron la vida, de los cuales al presente sobreviven únicamente 2, Mayones Vargas y el cubano Delio Gómez Ochoa, a quien se le concedió la ciudadanía privilegiada. Por su heroísmo ganaron el merecido apelativo de raza inmortal. Aún fracasada como antes lo fue la de Luperón, ambas resultaron sendas clarinadas de rebeldía y esperanzas de libertad, a las que se sumaría el magnicidio del 30 de mayo, que marcó el inicio del fin de la tiranía. Hoy están celebrándose diversos actos para recordar la gloriosa gesta. Tenemos, señores, que, Elín Ortiz, un promotor puertorriqueño, hace muchísimos años fue el que lanzó la carrera a nivel internacional de esa destacada artista dominicana Charitín Goico. Pero además de eso, contrajo matrimonio con ella, formaron una familia ejemplar. Fue esposo, amante y promotor dedicado de Charitín, de la carrera de Charitín, y en gran medida responsable del éxito extraordinario de esta a nivel internacional, sobre todo en los Estados Unidos y Puerto Rico. Pero llevaba un tiempo enfermo, sobre todo esa enfermedad terrible que es el Alzheimer, y parece que en los últimos años se le había ido agravando. Charitín, como dedicada esposa, pues se entregó totalmente a atender a Elín Ortiz y lógicamente terminó como termina la vida de todo el mundo. Lamentablemente, el destino puso ya fin al sufrimiento de él, porque en definitiva una persona en esas condiciones está sufriendo y también lógicamente sufre la familia. Así que descanse en paz y nuestras condolencias a esa extraordinaria, brillante artista dominicana Charitín Goico. Por otra parte, señores, el gobierno haitiano emitió un comunicado de protesta por declaraciones del secretario general de la OEA de que se había fijado un plazo improrrogable de 120 días para la presidencia provisional. Le recuerda al secretario general de la OEA que el calendario electoral de Haití está fijado para el 9 de octubre y posteriormente para el 8 de enero del próximo año. Almagro respondió reafirmando que en Haití hay que respetar el calendario electoral. Se recuerda que la comisión investigadora de las elecciones en primera vuelta, que se celebraron meses atrás, determinaron que la misma estuvo viciada de un fraude escandaloso.
a favor del candidato apoyado por Michel Martelly, uno de los peores mandatarios que ha tenido el país vecino y enemigo declarado de la República Dominicana. Más adelante vamos a presentar pues unas fílmicas relacionadas con la protesta enviada por el gobierno de Haití frente a las declaraciones del secretario general de la OEA. Bueno, pues 3 jóvenes dominicanos figuraron ahí lamentablemente entre el grupo de víctimas del ataque terrorista y de género además, un ataque como dijo el Papa, un ataque de odio también, una agresión de odio, en el club en el Orlando, que quedó convertido en una ratonera. De acuerdo al relato que se ha venido filtrando a través del internet, pues el autor prácticamente lo que hizo fue una práctica de tiro al blanco con un fusil automático, un arma de guerra, que se vende libremente en el estado de la Florida. Y además dice que parece que es muy popular, según los amantes de andar siempre con armas para arriba y para abajo. Fue un acto terrorista, repetimos, donde se mezclaron 2 aspectos, el criminal y de la ideología del ejército islámico y la intolerancia de género. La matanza duró 3 horas. La policía tuvo que emplear un equipo pesado para abrir un hoyo en la estructura del club por donde pudieron salir numerosos rehenes que estaban atrapados y parece que el propio asesino que cayó abatido por la policía. Ahora, los relatos que hacen los sobrevivientes, así como los detalles de la matanza, son estremecedores y espeluznantes. La verdad es que fue un acto horroroso. Los primeros disparos se confundieron con los sonidos de la música. Entonces, al principio la gente no sabía qué era lo que estaba pasando, hasta que empezaron a identificar que los ruidos que hacían los disparos eran diferentes a los que provenían de la música, y pararon la música, y entonces ahí mismo pues comenzó la situación de pánico, porque la pobre gente esta no tenía prácticamente por dónde salir. Hubo ahí un joven que logró salvarse, dice que lo lamenta, que hubiera deseado hasta muerte también porque perdió sus 5 mejores amigos, que logró entrar en una puerta, pequeña puerta ahí de salida. Ahí se lograron también ingresar una serie de personas que estaban atrapadas, entre ellos varios que resultaron heridos, que estaban sangrando. Entonces, estos jóvenes pues hizo fuerza en la puerta para evitar que el terrorista pues pudiera abrirla, porque se estaba acercando a donde ellos estaban. Realmente ha sido una cosa estremecedora. Muchos dominicanos conocen Orlando, porque Orlando es prácticamente la ciudad que está pegada a Disney World y sirve inclusive de base prácticamente de tránsito para toda una serie de excursiones que llevan a los parques temáticos. Entonces era una ciudad básicamente turística, tranquila, y de pronto pues, se ocurre este acontecimiento tan terrible, tan tenebroso. Así que nos imaginamos que la población de Orlando debe estar totalmente traumatizada, estremecida de horror por este hecho. El FBI dice que está investigando a la esposa de este individuo, el terrorista, porque aparentemente conocía los planes de este. Dice que inclusive lo acompañó a comprar municiones, aunque ella había declarado que este individuo la maltrataba, que era una persona desquiciada. Ahora dicen que era bipolar también. O sea, ahí van a ir surgiendo toda una serie de hechos nuevos, novedosos en relación con este acto terrorista que es después del 11 de septiembre, del atentado aquel aéreo múltiple que ocurrió en los Estados Unidos, de ese septiembre negro, pues este ha sido el mayor atentado terrorista de carácter masivo producido dentro de la frontera de los Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, muy animada la jornada de la OEA,
donde el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, llamó al gobierno de Venezuela a liberar los presos políticos y aceptar la activación de un referendo revocatorio al presidente Maduro. El diplomático estadounidense también dijo que ha llegado el momento de que Haití avance sin demora. De inmediato, la canciller venezolana Delcy Rodríguez respondió los cuestionamientos y planteamientos del señor Kerry. Vamos a ver ahí, film. Ahí tienen. La 46ª Asamblea General de la OEA fue escenario de enfrentamiento entre el secretario de Estado de Estados Unidos y la canciller de Venezuela por la crisis que afecta a esa nación. John Kerry, secretario de Estados Unidos, dijo que en Venezuela muchas personas están muriendo en filas en busca de comida y medicinas, al tiempo que pidió que se liberen los presos políticos. Respetar la libertad de expresión y de reunión para poder aliviar la escasez de alimentos, de medicinas y poder rendir homenaje honrando los propios mecanismos de la Constitución, incluyendo un referendo revocatorio oportuno que forma parte de ese proceso constitucional. En respuesta a esta intervención, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó a Estados Unidos de actuar con una doble moral. Ha tomado Venezuela como plato de banquete. Y todo el mundo opina, y todo el mundo dice, y todo el mundo instruye y manda. Rodríguez además acusó al secretario general de la OEA de estar en servicio de Estados Unidos. El secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela. Mandatado, ya veo, por Washington. Sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad. Estás en la nómina de Washington. La canciller de Venezuela dijo que aún están a la espera de que la OEA pida perdón a República Dominicana por justificar la intervención de 1965. Este país fue víctima de la invasión de los Estados Unidos con apoyo de esta organización. Y aún no se han cerrado las heridas. Y en lugar de asumirlo de forma reflexiva, autocrítica, de pedir perdón al pueblo de este país, pretendemos intervenir entonces ahora Venezuela. Al término de estas dos intervenciones se continuó con la sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en la que se debaten sobre el tema fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible de las Américas. Entre el señor Kerry, secretario de Departamento de Estado de los Estados Unidos, y pues la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Bueno, volviendo aquí al plano local, a los problemas nuestros, pues tenemos que se denuncia que la estación del metro Mamá Tingó ha sido arrabalizada por los vendedores ambulantes. Están ocupando las calles, las aceras, los entornos. Miren, si las autoridades permiten este caos, van a terminar por afectar el metro y las normas de orden, seguridad e higiene que lo han convertido en un sistema ejemplar de transporte público. No se puede seguir permitiendo que en nombre del llamado padre familismo se siga entronizando el caos y cada quien haga lo que le parece. Una cosa es el legítimo derecho a ganarse la vida, que hay que respetarlo y estimularlo, y otra es pretender hacerlo en perjuicio de los derechos de los demás. Son dos cosas muy, muy diferentes. Debemos estar claros en eso, y las autoridades tienen que utilizar todos los medios a su alcance para evitar que la imagen del metro, que establece una gran diferencia en lo que es el transporte público, se venga al piso. Por otro lado, el Ministerio Público ha concluido la investigación contra Blas Peralta y sus compinches asociados al vil asesinato del rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. La Fiscalía sostiene la acusación con un fardo probatorio muy concluyente. Mientras Peralta figura hoy en una fotografía, ahí apareció levantando los brazos en saludo a sus seguidores, que parece o semeja casi una señal de victoria. Ahora, como si todo indica, fue el autor del crimen, donde hubo además un elemento agravante de premeditación. Debe esperarle justicia a una muy larga permanencia en prisión. Por otro lado, hay un informe ahí del PNUD, el programa de las Naciones Unidas,
donde establece que el 45% de la población dominicana es vulnerable a la pobreza moderada. Ya este segmento de población, pobreza moderada, pertenece al 17.1%. Esos son los que viven por encima de la pobreza, pero con una frontera muy precaria. Se considera como tal la que recibe ingresos de entre 4 y hasta 10 dólares diarios. Ahí hay dos especialistas, en nombre del PNUD, Melissa Bretón y Luciana Mehmet. La primera es oficial de Desarrollo Humano y la segunda representante residenta adjunta, que fueron las que presentaron el informe. Y plantean como meta implementar políticas para evitar que quienes en estos últimos años han salido del nivel de pobreza moderada puedan llegar al nivel de pobreza moderada, puedan regresar a él, y los de la pobreza crítica, que es el 8.8% de la población según ellos, puedan salir de ese estado. Esperemos que sea así, porque en definitiva eso tiene que ser una meta fundamental del Estado, ayudar a mejorar, elevar la calidad de vida de la gente. Y la verdad que aquí hay gente que uno dice, bueno, con esta pobre gente vive de puro milagro. Yo no sé realmente cómo resuelven, ni creo que nadie se lo puede imaginar. A veces uno piensa, bueno, debe ser maná que le cabe del cielo para poder sobrevivir en esas condiciones. Y por otro lado, el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, y el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Samiñón, anunciaron que a partir de este martes entra en vigencia, esto es importante, fíjense, la norma de que todos los productos importados, en particular los lácteos, tengan su etiquetado en español. La violación de la norma, advierte del Castillo Sabiñón, va a comportar una multa y el decomiso de la mercancía. Yo sugiero que garanticen también que esas etiquetas vengan con letras suficientemente grandes, visibles, para que sean legibles. Oiga, porque yo he visto etiquetas que vienen en una letra tan minúscula que ni con una lupa usted puede enterarse de qué es lo que están diciendo. Lo hacen como para salir del espacio. No, yo puse la etiqueta en español, pero nadie puede leerla, nadie sabe realmente lo que dice. Y la etiqueta es fundamental porque, por ejemplo, en el caso de los productos alimenticios, te dice la fecha de vencimiento y quizá otra, y los componentes. En el caso de los medicamentos, bueno, pues te dice también cuáles son los elementos que lo integran, la fecha de vencimiento, pero además de eso te dice cuáles son los efectos secundarios, cuáles son las contraindicaciones. O sea, toda una serie de advertencias que son fundamentales para que el que cumple el medicamento lo lea, porque eso es otra cosa. El médico le manda a usted el medicamento, pero el médico del pobre no puede retener en la mente todos, es decir, los efectos secundarios, las contraindicaciones, las interacciones de un medicamento, de todos los medicamentos. Sería una cosa totalmente ilógica. Eso le corresponde a uno leerlo para evitar precisamente ingerir un medicamento que a lo mejor le hace un efecto contrario en el organismo. Hacemos la pausa y regresamos. Bueno, pues el gobierno madurista sigue haciendo esfuerzos por impedir el referéndum revocatorio. Ahora está objetando unas 600.000 firmas de la recogida por la oposición. Y para eso cuenta con la complicidad del Tribunal Supremo de Justicia, donde todos los magistrados, todos son militantes maduristas. Aquí durante la sesión abierta de la OEA se produjeron debates entre los expositores y periodistas partidarios del gobierno y otros de la oposición, con mutuas acusaciones de estar a sueldo de Maduro uno y el otro estar a sueldo del gobierno americano a través de la USAID. Y en el foro abierto de la OEA, con la sociedad civil, hubo exposiciones y debates sobre el valor de la familia, la comunidad gay, el matrimonio entre homosexuales, el aborto. Y el canciller Andrés Navarro tuvo que llamar al orden en más de una ocasión para que el turno de los exponentes fuese respetado. Porque hubo un momento que parece que la gente como se exalta un poco y entonces quiere defender sus posiciones prácticamente a nivel de imposición. Y entonces interrumpe inclusive al otro orador, lo cuestiona, etc.
Ahora bien, luce que el ejercicio ese fue una especie más de desahogo y descarga emocional, porque a fin de cuentas uno dice, bueno, fue un evento simplemente expositivo, cada uno expuso su punto de vista, pero al final no se llega a nada concreto. Cada uno se va para su casa con su punto de vista puesto. Ahora, no obstante, el secretario general Luis Almagro sí reiteró ante cuestionamientos que se han hecho al organismo que la misión de la OEA es abogar por el respeto a los derechos humanos. Y esta es una noticia importante, aunque deja un interrogante, que la vamos a ver al final. El director de la Sociedad Dominicana de Nefrología, el doctor Héctor Martínez Eusebio, acaba de advertir que unos 2.200 pacientes que tienen serios problemas renales, de infuncionalidad renal, que requieren de diálisis, por consiguiente, se encuentran en alto riesgo de vida, porque dice que hace 3 meses no les llega un medicamento llamado eritropoyetina. Ese medicamento es el que los ayuda a combatir la anemia que provoca la enfermedad. Así, la enfermedad renal le provoca un estado de anemia permanente y con eso pues la van combatiendo. De hecho, el Galeno denuncia que ya 5 de los pacientes realizados han fallecido por esa causa. La diálisis se está aplicando en 18 grandes hospitales del país. En la capital, en Santiago, en Puerto Plata, en Azua, San Pedro de Macorís, Barahona, Monte Plata. Pero lo que llama la atención es lo siguiente. La directora de Promese, la doctora Elena Fernández, tiene constancia y la presenta. Dice que se ha estado supliendo el citado medicamento en cantidades suficientes para cubrir el 100% de las necesidades. Si es así, entonces uno dice, bueno, ¿dónde radica el fallo? ¿A dónde han ido a parar esos medicamentos tan esenciales para mantener con vida a los pacientes de diálisis? O sea, son interrogantes que obligan a este caso a hacer una investigación, a saber, a rastrear en este caso dónde fueron a dar esos medicamentos, dónde están esos medicamentos, quién tiene esos medicamentos, por qué esos medicamentos, si como dice la doctora Fernández, que nos parece que todos estos años ha demostrado un nivel de dedicación y de transparencia ejemplares, lo ha estado supliendo Promesas sin ningún tipo de interrupción ni faltante. Entonces, ¿dónde está el fallo? Entonces, ¿dónde están esos medicamentos? Esa es la gran pregunta y yo creo que le corresponde en este caso a la secretaria de Salud disponer de inmediato una investigación para, primero que nada, corregir esa situación, porque esos pacientes renales necesitan de ese medicamento para poder sobrevivir, y si los medicamentos se han estado enviando a los hospitales, bueno, alguien se ha apoderado de ellos, ¿dónde los han mandado? ¿Dónde los han metido? Ese es el punto que hay que acabar de definir rápidamente. Y esto, señores, bueno, esto confirma una denuncia que había hecho el Procurador General de la República días atrás, cuando dijo que tenía informaciones de alcaldías y de distritos municipales donde los funcionarios salientes, es decir, los que no fueron electos o reelectos en las pasadas elecciones y tienen que abandonar sus cargos ahora el día 16 de agosto, estaban sirviéndose con la cuchara grande, estaban cometiendo todo tipo de tropelías e irregularidades. Entonces ahí el alcalde electo de Santo Domingo, que es el todavía actual presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, que ganó con amplia ventaja, nombró una comisión de transición. Y esa comisión de transición, que representa al alcalde electo, Abel Martínez, pues primero que nada decidió retirarse de las reuniones con la comisión oficial de las actuales autoridades que tienen que abandonar el cargo el día 16, porque denuncian toda una serie de irregularidades que se estarían llevando a cabo por parte de las autoridades actuales. Mencionan la repartición de solares de áreas verdes en la urbanización El Primaveral entre los regidores. Están pagando, dice, facturas sin soporte. La construcción ilegal de bóvedas en cementerios a cambio de la suma de 500.000 pesos. La repartición de locales en la Plaza del Alfarero a familiares, dice que del alcalde saliente, el que va
cesar ahora el día 16 de agosto. Y entre otras anomalías también denuncia que en el Departamento de Transportación, oiga, ¿hasta dónde ha llegado esto? El Departamento de Transportación han desmantelado equipos para sacarle piezas y quitarle los neumáticos nuevos y se los sustituyen por otros viejos, pero no sé, para usarlos ellos con fines particulares. La comisión en definitiva decidió por consiguiente su retiro del proceso de transición, dice que para no legitimar con su presencia estos actos que son vandálicos, y reclaman del Procurador General una investigación urgente. Recordamos, reiteramos, ya Domínguez Brito había denunciado que esto estaba ocurriendo en distintas alcaldías y distritos municipales. Entonces, pero esta cuestión no debe quedarse en simple denuncia. Hay que proceder para parar esta fechoría, porque esos son actos delictivos. Eso es un robo de fondos municipales. Eso es robo del patrimonio comunitario. Eso no se puede permitir. Por otro lado, señores, ahí salió un artículo muy interesante en la edición de este día del periódico Hoy, bajo la firma del historiador Bernardo Vega, donde se refiere, esto es muy importante, más de lo que uno pudiera imaginarse, a los efectos de la desgravación arancelaria del DR-CAFTA, que no tiene desperdicio. Fíjense, cuando se firmó el DR-CAFTA, se estableció un proceso de desgravar. Desgravar quiere decir que no le van a cobrar los aranceles de aduana a los productos importados que se fabrican aquí, determinados productos. Entonces se fue estableciendo por escala. Por ejemplo, tal producto, bueno, pues va a tener un periodo de suspensión de la desgravación de 5 años, 10 años. O sea, la desgravación no va a entrar en vigencia hasta que pase tal tiempo. El periodo más largo corresponde al arroz, porque es el cultivo nuestro más importante, que ocupa una área mayor, el que satisface todos los requerimientos nacionales alimenticios de ese cereal, de ese grano, y el que ocupa también mayor mano de obra. Ahora, este trabajo de Bernardo Vega es una claridad de alerta sobre los peligros que se ciernen sobre los productores nacionales como consecuencia de la importación de productos agrícolas que están subsidiados en los Estados Unidos. O sea, allí le dan un subsidio a los agricultores, cosa que no ocurre aquí. Entonces, desde el arroz hasta la papa corren el riesgo de desaparecer para supuestamente ser sustituidos. Se le no, que se lo sustituyan por otros cultivos, pero no lo mencionan. Y que supuestamente les permitiría compensar los beneficios que van a dejar de percibir por aquello. Lo cierto es que la integración al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica ha sido hasta ahora altamente gravosa para la producción agrícola nacional, principalmente con los Estados Unidos, porque ha resultado un intercambio comercial altamente deficitario para nuestro país. Y esa es una situación que tenderá a agravarse en la medida en que se sigan venciendo los plazos de desgravación. Y al parecer no se le está brindando al tema la importancia que amerita. Y de ahí la oportuna claridad de alerta que representa este trabajo que comentamos y que debía concitar el interés no solo de los productores agrícolas que van a ser los directamente afectados, sino en general de todo. Porque ustedes se imaginan cuando esos decenas de miles de trabajadores agrícolas pierdan el trabajo, cuando todos esos productores agrícolas se vean en la ruina, ¿no? Cuando tengamos que estar importando toda una serie de alimentos que ahora mismo producimos, de alimentos del agro, y con los que suplimos inclusive la industria turística. El problema es muy grave, más de lo que uno pudiera imaginar. Hacemos la pausa y regresamos. Bueno, ya lo habíamos dicho de antes que íbamos a presentar las fílmicas de esta protesta del gobierno haitiano frente a una exigencia de la OEA sobre la celebración de elecciones. Ahí el gobierno de Haití emitió un comunicado de protesta por unas declaraciones que había hecho el secretario general de la OEA, Luis Almagro, donde exigía la celebración de elecciones en la vecina nación en un plazo máximo de 120 días.
canciller haitiano Pierrot Delien recordó a Almagro que la continuidad del proceso electoral está sometida a las exigencias de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Independiente de Evaluación y Verificación de las Elecciones. El diplomático pidió a Almagro que ratifique sus declaraciones porque pueden fragilizar el proceso democrático en Haití y borrar todos los esfuerzos consentidos por el gobierno haitiano para llegar a estas elecciones transparentes, honestas, inclusivas y democráticas. Para nosotros es importante, señores, el problema de las elecciones en Haití, unas elecciones que realmente sean creíbles, realmente sean transparentes, que no lo fueron las últimas, para poder mantener un diálogo con representantes legítimos del gobierno haitiano, porque no hacemos nada con estar dialogando ahora mismo, por ejemplo, no podemos llegar a ninguna serie de acuerdos en el tiempo, acuerdos que tengan cierta permanencia con autoridades de carácter provisional, es decir, que van a estar un tiempo limitado ahí, sino tiene que ser ya con las autoridades electas, repito, pero unas actividades electas además que cuenten con la suficiente legitimidad y con la que se puedan llegar a una serie de acuerdos firmes, acuerdos en el tiempo. Somos en definitiva países vecinos y sin que esto signifique en modo alguno, vamos a estar claros, que la integración, formar una sola nación, porque las diferencias son abismales entre ambos pueblos. Lo único que prácticamente nos identifica es precisamente el estar compartiendo el territorio insular. Fuera de lo demás, las diferencias, repito, son muy significativas. Pero precisamente por ser vecinos, por tener esa vecindad obligatoria. Yo he dicho que prácticamente somos, en este caso, vivimos como una especie de condominio. Un condominio sobre la isla hay dos. Un lado del Haití y el lado de la República Dominicana. Entonces estamos condenados a vivir siempre como vecinos. Entonces, lo ideal, lo sensato, tanto para ellos como para nosotros, bueno, pues, es llevarnos bien, lo mejor posible. Y en la medida también de lo posible, bueno, pues, desarrollar toda una serie de proyectos de común beneficio. Pero para eso se necesita que en Haití haya estabilidad política, que lamentablemente no la ha habido. Michel Martelly fue, no sé, un fenómeno, yo no sé por qué lo eligieron presidente, porque era un payaso sacado de un teatro, y fue un individuo que de doble cara, hipócrita hasta más no poder, y enemigo declarado de la República Dominicana. Afortunadamente, bueno, quería ahora favorecer en este caso, un candidato de su preferencia y organizó unas elecciones totalmente fraudulentas. Y se nombró una comisión investigadora y la comisión determinó que esas elecciones fueron un completo fraude. Bien, otro tema, según hay una firma especializada analítica, el sector eléctrico ha registrado toda una serie de transformaciones que han tenido un impacto muy favorable en la economía nacional durante los últimos años. Esto, sobre todo, según expresa el estudio, eso se ha traducido en un incremento importante en la productividad energética. El trabajo llama la atención sobre una creciente participación en la matriz eléctrica de las fuentes alternativas de energía. Esto es muy importante, porque fíjese, mientras en el año 2002 el 68% de la capacidad eléctrica instalada del país dependía del fuel oil, en el 2012, o sea, una década después, ya esa participación se había reducido al 48%. Y de entonces a esta fecha, del 2002 al 2016, se han desarrollado, bueno, ahí están las plantas de carbón, estas que se están construyendo en Catalina, y energía alternativa, principalmente eólica y de gas natural.
Entonces, eso es importante, porque por otro lado, expertos internacionales consideran, y esto ya no solo con respecto a la República Dominicana, sino a nivel internacional, que aun cuando los combustibles fósiles tienen todavía un largo camino por recorrer, sobre todo en el campo del transporte, su uso como fuente para la producción de electricidad va a ir decayendo en los próximos 10 años, porque van a ser sustituidos de manera progresiva por plantas alimentadas con energía eólica y solar principalmente, porque el costo de estas se ha estado reduciendo. Entonces, esos mismos expertos advierten que, a diferencia de lo que se había pensado, la generación de energía a base de gas no va a poder dominar el mercado como algunos pronosticaban. Es decir, el gas iba a desplazar el petróleo, iba a desplazar... No, porque ante la caída del costo de producirla, es decir, la energía a base de generación solar y eólica, eso le va a ir restando en importancia, incidencia al gas y dársela mayormente a la generación solar y eólica. En una proyección a largo plazo, de aquí al 2040, se va a invertir 7.8 billones de dólares en energía renovable, frente a 2.1 billones en centrales térmicas y de ciclo combinado. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. El tiro rápido de Mario Rivadeneira. Como país anfitrión, tocaba al presidente Danilo Medina encabezar el acto inaugural, pronunciar el discurso de bienvenida a los cancilleres de los países participantes en la 46ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. En su intervención tocó una tecla de alto contenido patriótico, cuando removió el triste episodio de la intervención de tropas estadounidenses en el país durante la Revolución del 65, legitimada por la OEA, y propuso y reclamó una resolución de desagravio al país y al pueblo dominicano, por la que calificó de nefasta violación de la soberanía legítima de los dominicanos, que causó muerte, dolor e indignación en nuestro pueblo. Tal como expresó el mandatario, esa es una herida aún abierta para muchos. Suturarla, reconocer el error cometido en el marco del contexto histórico en que se produjo, pasar la página, dejar atrás pasados agravios, mirar y marchar unidos hacia el futuro, es la oportunidad que se abre cuando la patria, que aún muestra la llaga de la ofensa inferida, abre sus puertas a quienes tienen ahora la oportunidad de un acto de desagravio que exige la más elemental justicia. En otro orden y en un sentido más amplio, fue la suya una buena pieza oratoria, bien focalizada en temas puntuales, abordados con lenguaje preciso, sin innecesarios adornos retóricos, tal como acostumbra en sus exposiciones públicas. El Ejecutivo Dominicano puso énfasis en proclamar el papel de la OEA como la más firme defensora de la soberanía y respeto a la institucionalidad de los pueblos. En este contexto sugirió al organismo continental enviar un mensaje a todos los países de la región reconociendo errores pasados y renovando su compromiso con los principios que inspiraron su creación. Con una visión promisoria de futuro, el presidente Medina destacó el despegue económico y la voluntad de cambio y progreso que se nota en muchos países de la región, instando a los gobiernos a ser más transparentes y cercanos a la gente, de lo que ha dado amplia cátedra en su novedoso ejercicio del poder. Si bien no figura en la agenda de esta asamblea, como ya había adelantado su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, por razones obvias de hermandad con el pueblo venezolano, en su discurso abordó el candente tema de la crisis por la que atraviesa el país bolivariano, refiriéndose a la gestión mediadora que llevan a cabo los expresidentes Leonel Fernández y Ernesto Samper, así como el jefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero,
apoyando y haciendo votos por el éxito de su delicada misión. El contenido de la pieza presidencial fue una reiterada expresión de los principios democráticos y los afanes de progreso y bienestar de los países de la región y una exhortación a trabajar juntos por ese ideal, para lo cual la República Dominicana está y estará siempre dispuesta. Toca a la OEA acoger ahora el reclamo y la propuesta de resolución de desagravio planteada por nuestro presidente, rectificar y excusar la ofensa inferida, que si bien no es culpa que carguen los actuales consilleres, si es un baldón en la historia del organismo, es una oportunidad que se les brinda de engrandecerlo y de engrandecerse ellos mismos. Por lo demás, solo resta desear que las jornadas que faltan sean de acuerdos y acciones productivas para el fortalecimiento del organismo, la institucionalidad democrática y el progreso colectivo de nuestros pueblos hermanos. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones para todas las amigas y amigos televidentes. Y recuerden, no se muevan de frente a sus pantallas. Ya por ahí viene nuestro colega Rafael Ovalle con su excelente programa de Contacto.